Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta noche, acá desde la ciudad de Franklin, Ohio, aquí en casita con mi amado pastor y mi amigo Brian Little. Estamos contentos, bendecidos. Estamos ya a sábado 25 de abril del 2020. Estamos, como decimos siempre, al pie del cañón en grande victoria. Los que me ven a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo, yo les he prometido a través de los años que cuando hay una información de mucha relevancia, como la que le voy a compartir ahora, se las voy a entregar con una perspectiva bíblica y profética. De verdad que a mí esta información que les voy a compartir me causa profunda tristeza. Quiero que los que me ven en cualquier lugar del mundo me pongan mucha atención. Yo tengo casi 50 años de convertido. Entregué mi vida al Señor allá en el año 1972. Y cuando yo empecé a crecer en el evangelio, de verdad que en mi tiempo, en mi generación, había una seriedad tremenda, profunda, y había un respeto y una reverencia hacia la palabra de Dios que, bueno, ni siquiera poder hablar de ello, de lo tremendamente que se ama la palabra del Señor. Yo siempre he amado la Biblia, la he reverenciado como la sagrada palabra del Señor, de una manera tremenda. Bueno, doblemente porque como judío, nacido y criado en la sinagoga, a mí me enseñaron de pequeño a respetar, reverenciar y amar la bendita palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que los judíos, que fueron los que tradujeron las escrituras, bueno, estamos hablando cientos de años antes de el tiempo de Jesús, el Viejo Testamento? ¿Sabes que ustedes que los judíos que escribían la palabra, que hacían las traducciones, los manuscritos de tiempo en tiempo, de generación en generación, lo hacían con un cuidado, con una reverencia tan tremenda? Estaban conscientes de lo que estaban manejando era la santa palabra de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman la Torá, que son la ley. Luego tenemos Tanaj, tenemos por ejemplo la Tanaj, o tenemos los libros proféticos, históricos, que es la Tanaj, que es lo demás de la Escritura. Y por supuesto el Nuevo Testamento, que también se le reverencia, se le ama con una profundidad tremenda. En los últimos años sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La apostasía, y la palabra apostasía viene de 2 palabras griegas, apostasis, significa salirse de la fe original, ha llegado a niveles increíbles. Es insólito, es inaudito lo que estamos viendo hoy en día. Hay muchas versiones de las Biblias o de la Biblia hoy en día que no son versiones buenas, no son sana enseñanza. Y hay que tener cuidado mucho con esto. Las sociedades bíblicas por mucho tiempo ha sido una entidad de personas que han hecho buenas Biblias, han simplemente imprimido las Biblias, las han repartido por todos los países del mundo en muchos idiomas. Ahora se cruzaron de línea, pasaron, hicieron algo increíble, llegaron a un lugar que yo digo, ¿hasta dónde se ha metido el antisemitismo? Ahí te va. Y yo le llamo a esto teología de reemplazo. ¿Por qué teología de reemplazo? Porque cuando tú tomas la palabra de Dios y empiezas a reemplazar palabras que están ya escritas, que fueron puestas por hombres de Dios. La Biblia tiene como 3,500 años desde que empezaron a escribirla, que fue Moisés, antes que fue Job también, su primer libro. Y estamos hablando de cerca de 40 autores, el total de 2 testamentos y 66 libros. El pasaje, o más bien la versión que yo más amo y respeto, siempre ha sido la Reina Valera. Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Eran 2 hombres españoles que durante un espacio de 30 años lucharon, batallaron, se esforzaron y fueron perseguidos por el clero católico por traducir la Biblia del idioma original del griego hasta el hebreo, hasta el castellano. Hoy nosotros, ustedes que me están viendo en el mundo entero, que son Latinoamérica especialmente, tenemos la copia de la Biblia en español gracias a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron 2 tremendos españoles. Empezaron en España, huyeron hasta Suiza, se fueron de ahí a Inglaterra
y por mucho tiempo los andaban persiguiendo, sufrieron mucho, hasta que eventualmente 35 años después pudieron hacer las primeras 2.900 copias de lo que llaman la Biblia del oso. Yo siempre he amado la palabra y hay varias versiones, pero en los últimos 20, 30, 40 años han estado sacando versiones que son realmente una apostasía. Son realmente versiones que no tienen nada que ver con la escritura original. Ahora resulta que sociedades bíblicas en Dinamarca, escuche bien esto, lanzaron la primera Biblia que omite decenas de referencias al nombre Israel o la palabra Israel. La Biblia de 2020 de este año, reescrita, la tierra de Israel como la tierra de judíos. En vez de poner tierra de Israel, ahora ponen tierra de judíos. En vez de poner la gente de Israel, ahora simplemente ponen judíos. Te voy a dar un ejemplo. El Salmo 121 y versículo 4, donde dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pues ellos que han quitado Israel y han puesto, no se adormecerá ni dormirá el que nos guarda a nosotros. O sea que ellos son antisemitas. Lo que pasa es que con tanta presión de parte de el mundo árabe en el tiempo que vivimos, en la generación de la apostasía, no quieren ofender a los palestinos, no quieren ofender a los terroristas, no quieren ofender a los musulmanes y han preferido mejor quitar el nombre de Israel, que según ellos es tan controversial. Israel, el nombre que Dios le dio a Jacob, el nieto de Abraham, la simiente escogida, el pueblo bendito, la tierra de Israel, que ha sido Israel y que ha vuelto a ser Israel, cumpliéndose las profecías de la Biblia en el año 1947 y 48. Pero ahora con esta nueva versión que fue imprimido ahora en Dinamarca, ahí están empezando ellos. Y bueno, ya desde hace algunos años hay otras compañías como Zondervan y otros tantos que han hecho nuevas traducciones y han estado omitiendo, quitando, sacando de la Biblia lo que no es agradable. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que la Biblia sea políticamente correcta. No se puede ser una Biblia políticamente correcta. ¿Qué es lo próximo? Sacar el Levítico donde dice que esto es una abominación a Dios. ¿Qué es lo próximo? Eliminar los 10 mandamientos, Éxodo 20. Vamos a sacarlo todo de una vez. ¿Por qué? Porque a eso estamos llegando. No queremos que se ofenda el abominable, no queremos que se ofenda el musulmán, no queremos que se ofenda el palestino, no queremos que se ofenda el antisemita, no queremos que se ofenda el liberal, el que no cree como nosotros. Amigo, los preceptos, principios y valores de Dios en la Biblia son incambiables e inmovibles. Y a mí no me interesa quién esté presionando a quién. Las sociedades bíblicas han cometido un error garrafal y han sido negligentes e irresponsables y han dejado de cumplir con la misión de repartir la palabra de Dios a las 4 esquinas del mundo. Esto yo le llamo teología de reemplazo. Están reemplazando la teología de la Biblia. La Biblia no se puede cambiar. ¿Qué dice en Hebreos? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios incambiable. Él es el Shaddai en hebreo. El Todopoderoso es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente y un Dios que no cambia. Adonai, Señor mío, Elohim, Dios no cambia. Pero esto es triste, que hoy en día están imprimiendo Biblias. Empezaron en Dinamarca, en la primera imprenta de la Biblia en danés. Imagínate tú, donde han sacado de 60 referencias donde habla de Israel, ahora lo han sacado y han puesto simplemente humanidad. El ejemplo más grande les he dado, Salmo 121, versículo 4, y no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ya no es así en esa copia nueva de la Biblia. Ahora dice, no se adormecerá ni dormirá el que nos guarda a nosotros.
Nosotros no es lo mismo que decir Israel, porque Dios habla específicamente a Israel. En la Biblia se menciona a Israel en muchas partes de la Escritura, en todo lo que es el Viejo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, y aún el mismo apóstol Pablo escribiendo en tantos libros, que fueron 13 de 27 libros, aún en el libro de Romanos menciona a Israel categórica y marcadamente. Están cometiendo una gran herejía. ¿Por qué? Porque la palabra no se puede picar. Pero dice la palabra que el que le agregue o que le saque a la palabra, su nombre será sacado del libro de la vida. Esto es serio. ¿Tengo coraje? Sí, tengo coraje. Porque veo que se supone que son ministerios cristianos, sociedades bíblicas de Dinamarca. Me imagino que están todos conectados con las sociedades bíblicas de Israel, de Francia, de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con el mundo cristiano? Que estamos en los últimos días. Y todo esto es un grito más de lo cerca que está el Señor por levantar a su pueblo. Amigos, estamos en los últimos tiempos. De verdad que es una tristeza ver a dónde hemos llegado. Sociedades bíblicas comete una gran herejía, traduciendo o más bien imprimiendo la nueva traducción de la Biblia del 2020, sacando las referencias del nombre de Israel. Y esto sí debe causarnos tristeza y debe de advertirnos y alertarnos y ponernos a temblar. Por eso tú debes valorar la palabra. ¿Tienes una copia de la Biblia? Abrázala, ámala, porque en poco tiempo, y estamos ya en el tiempo, en la recta final, van a poner Biblias donde saquen todo lo que es referencia a los mandamientos, los principios, los preceptos, los valores, todo lo que Dios ha dicho. Abominación para afuera, pecado para afuera, la palabra infierno para afuera. ¿Qué dijo un predicador de la iglesia más grande de Houston, Texas, hace unos 4 o 5 años atrás? Que Dios le había quitado de su vocabulario la palabra pecado. ¿Por qué? Porque la palabra pecado es una palabra muy fuerte, estremece, irrita, incomoda. Es una palabra que maltrata al pueblo. Entonces yo me imagino que los predicadores de 2000 años atrás maltrataban a la gente. Juan el Bautista, que predicaba arrepentimiento, arrepentíos. Juan el Bautista y el apóstol Pedro en sus primeros 2 sermones, cuando fue lleno del Espíritu Santo, el tema era arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué podemos decir de el grande de los grandes, mi amado Señor Jesucristo, que fue derecho con la palabra, que predicó sin tapujos y sin eufemismos, como hay que predicar la palabra, el mensaje del cielo? Amigo, aquí compartiendo esta noticia que es tremenda, es increíble, pero nuevamente es otra señal, otro síntoma del tiempo que estamos viviendo los últimos días. Muchos de ustedes que me están viendo en cualquier lugar del mundo están diciendo, ¿será cierto? Óigame, yo corroboro, confirmo con fuentes fidedignas lo que te estoy diciendo. Sociedades bíblicas ha caído en lo que yo llamo la teología del reemplazo, y han tomado la palabra y han empezado a picotearla, a sacarle lo que no le conviene, porque quieren hacer una Biblia que sea políticamente correcta. Comparte todo esto con todos tus amigos en el día de hoy sin falta. Todos deben de saber. El evangelista Gary para todas las naciones del mundo, como siempre diciéndote, qué tristeza, pero Cristo viene pronto. Eso es alegría, y estemos preparados porque Maranata, pronto ocurrirá el rapto. Shalom.